Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video de nuestra serie Gramática para la Comunicación Escrita, en el que nos introduciremos al tema de la oración y sus elementos. Comencemos por definir qué es una oración. De acuerdo con Manuel Seco, una oración es la unidad mínima de comunicación, es la forma más pequeña de mensaje. Hay que precisar, no es la unidad más pequeña, puesto que palabras aisladas en contextos específicos transmiten mensajes completos, pero sí es la unidad más pequeña que con gran independencia del contexto comunica un mensaje completo. En este sentido, la oración dice o predica algo sobre un referente o argumento, y para esto, evidentemente, se vale de palabras. Como nuestro idioma cuenta al menos con 88.000 palabras registradas en el Diccionario de la Lengua Española, para su estudio estas se han clasificado en 9 clases, por su semejanza en cuanto a forma y función. Tales clases de palabras son los verbos, los nombres, los determinantes, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Entre las 9 clases de palabras con las que cuenta nuestro idioma, la de los verbos es la que típicamente se utiliza como centro de lo que se dice, es decir, como núcleo del predicado, el cual exige la presencia de uno o más complementos. Entre estos, el más importante es el sujeto. De allí que otra forma de definir la oración es como una unidad caracterizada por la unión de un sujeto y un predicado. Como apreciamos en estos 3 ejemplos, en donde el recuadro con un color más claro expresa el sujeto de 3 maneras distintas. El verbo, en tanto núcleo, entonces dice o predica algo sobre una persona o cosa, y además asigna una función a cada uno de los argumentos de la oración que aparecen como complementos. ¿Qué son estas funciones? Son los papeles que desempeñan las palabras o frases dentro de la oración, papeles que contribuyen a la significación de una oración por las nociones que expresan. Las funciones o papeles que desempeñan las palabras en la oración pueden formar parte del sujeto o del predicado. Dentro del sujeto, tales funciones son el núcleo del sujeto, los especificadores y los modificadores. Dentro del predicado, son el núcleo del predicado, el predicativo, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen, el complemento agente y el complemento circunstancial. ¿Cómo identificar la función que desempeña una palabra o frase dentro de la oración? Esto es posible de varias maneras. La más sencilla es analizando si la palabra o frase en cuestión responde a la pregunta que corresponde a determinada función. Por ejemplo, el núcleo de predicado responde a las preguntas ¿qué pasa o qué se hace? El núcleo de sujeto a las interrogantes ¿quién hace, quién experimenta o quién es? Da respuesta a cómo es o qué es la función denominada predicativo. El complemento directo respondería preguntas
del tipo que más el verbo que se utiliza en la oración. Por ejemplo, si tenemos en una oración los verbos cerrar o pintar, podríamos preguntarnos para identificar los complementos directos de esas oraciones qué cierra o qué pinta. El complemento indirecto se puede identificar preguntándonos a quién beneficia la acción. El complemento de régimen responde a preguntas muy variadas como sobre qué, con qué, por qué, etc., puesto que esta función expresa nociones muy diversas. El complemento agente respondería al interrogante ¿por quién? Y finalmente, el complemento circunstancial responde también a preguntas muy diversas como estas: ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Entre otras. Aquí un ejemplo. En oración, mi primo entregó sus documentos. Yo puedo saber que la frase mi primo es el sujeto porque esa parte de la oración responde a la pregunta ¿quién hizo? Puedo saber que entregó es núcleo del predicado porque esa palabra responde a la pregunta ¿qué hizo? Y puedo saber que sus documentos funciona como complemento directo porque responde a la pregunta ¿qué entregó? Otra forma para identificar la función que desempeña una palabra o frase dentro de la oración es por el hecho de que unas palabras pueden desempeñar ciertas funciones mientras que otras no, como pasa con los verbos cuando están conjugados. Su función es la de ser núcleos de predicado. Los nombres pueden aparecer desempeñando funciones muy diversas, como apreciamos en la tabla. Pueden actuar como sujetos, como predicativos, como complementos directos e indirectos, como complementos de régimen, como complementos agentes y también como complementos circunstanciales. Los adjetivos podrán actuar como adjetivos y dentro del sujeto como modificadores. Y los adverbios desempeñarán típicamente la función de complementos circunstanciales. Aquí un ejemplo que nos muestra cómo en la misma oración que veíamos antes, ciertas funciones se desarrollan, se actualizan con determinados tipos de palabras. Y vemos aquí cómo está reservado para el núcleo del predicado un verbo conjugado y cómo tanto para el sujeto como para el complemento directo son necesarios nombres o sustantivos que en este caso son acompañados por determinantes. Otra forma de identificar funciones que desempeñan palabras o frases dentro de la oración es por la posibilidad de que la palabra o frase que desempeña determinada función sea sustituida por otro tipo de palabras, como pasa, por ejemplo, con el sujeto, que puede sustituirse por los pronombres él o ella, o como pasa con el predicativo, que puede sustituirse por el pronombre neutro lo. Esto mismo sucede con otras clases de palabras,
como el complemento directo, que puede sustituirse por pronombres átonos de tercera persona, como lo, la, los, las. El indirecto, que puede reemplazarse por los pronombres le, les y se. Y los complementos circunstanciales de determinado tipo, como algunos adverbios de lugar que pueden ser sustituidos por allí, y algunos circunstanciales de tiempo que pueden sustituirse, por ejemplo, con un adverbio como pronto. Aquí un ejemplo. Si yo tengo la oración que veíamos antes, mi primo entregó sus documentos, bien puedo yo replantearla sustituyendo las frases mi primo y sus documentos por sus respectivos sustitutos, que son pronombres. De tal forma que me quedaría algo como esto: él los entregó. Obviamente, en el momento de hacer sustituciones, la frase puede tener que replantear su orden, como vemos en esta segunda versión. Finalmente, otra forma para identificar las funciones es analizando las relaciones que establecen entre sí las palabras, como las relaciones de concordancia, que por ejemplo implica que si una palabra en oración es singular, el núcleo de predicado en una oración es singular, hará que otras también vayan en singular, ¿sí? Porque conciertan o concuerdan con el núcleo verbal, mientras que otras palabras que desempeñan otras funciones no necesariamente tienen que ir ir en el mismo número o expresarse con ese mismo número. También esto se vuelve claro cuando vemos que si nuestro núcleo de predicado es plural, otras frases o palabras irán en el mismo número, el sujeto, mientras que otras palabras o frases con otra función en este caso de complemento directo, no deben mantener esa concordancia y pueden ir en singular. Pero además de que podamos identificar funciones a través de relaciones de concordancia, también podemos hacerlo a través de las relaciones de orden que hay en la frase. Esto es evidente en una oración como la que veníamos analizando, en donde podemos observar cómo tanto el sujeto, mi primo, como el complemento directo, sus documentos, tienen libertad para anteponerse o posponerse al núcleo verbal. Y queda aún más claro cuando vemos que hay ciertas funciones que no tienen esa libertad. Por ejemplo, en la oración "el problema radica en la corrupción", la frase "en la corrupción", que actúa, que funciona como complemento de régimen, no tiene la libertad de anteponerse al verbo, ¿sí? Necesariamente siempre el complemento de régimen va a ir pospuesto a un verbo, aunque otras
palabras o frases en la oración que desempeñan otras funciones sí tienen esa libertad, como vemos que ocurre con la frase el problema, la cual funciona como sujeto y que bien puede ir antes o después del verbo. La importancia de estas funciones sintácticas está en que nos proporcionan información sobre el sentido de la oración. Reconocer estas funciones puede ayudarnos mucho en la interpretación del sentido de las oraciones, pero también en el correcto uso de las palabras y la puntuación, en saber que se necesitan ciertos elementos o no en determinadas oraciones y también ciertos signos de puntuación. Y en esta labor, un auxiliar muy valioso es otra vez el verbo. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene la capacidad de convocar o no la presencia de otros complementos en una oración. Tal como hace un director de orquesta que indica si participan o no ciertos instrumentos en cierto momento de una sinfonía. Veamos esto con tres verbos. Si yo tengo los verbos amanece, camina o regaló, algunos de ellos me dan la posibilidad de agregar otros complementos, mientras que otros no. De esta manera, el verbo amanece no exige otro complemento oracional, mientras que para el verbo camina, la presencia de un sujeto es necesaria y para un verbo como regaló es necesaria la presencia de un sujeto, de un complemento directo y de un complemento indirecto, aunque bien algunas de estos complementos puedan eh, ser tácitos o llegar a omitirse por cuestiones de comunicación y de contexto. Aún así, son complementos que el verbo está seleccionando, que está convocando. En otras palabras, dependiendo del verbo utilizado en una oración, aparecen unos u otros complementos obligatorios. En consecuencia, habrá oraciones sin complemento o de predicado avalente, como esta con un verbo atmosférico, llueve. Habrá oraciones con un complemento, uno solo, o de predicado monovalente, como esta solo con sujeto, Julio va. Habrá oraciones con dos complementos o de predicado bivalente, como esta que tiene sujeto y complemento directo. Julio escribe un libro. O como esta, con sujeto y predicativo. Luis es trabajador. O también como esta, con sujeto y complemento de régimen preposicional. Su titulación depende de los maestros. O como esta, con sujeto y complemento agente. La noticia fue difundida por las redes sociales. Asimismo, habrá oraciones con tres complementos o de predicado trivalente, como esta con sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Antonio donó un edificio a los bomberos. Reconocer los elementos de la oración y sus funciones es fundamental para la producción de textos cohesionados y coherentes. Por eso, antes de concluir, hay que destacar
los siguientes puntos clave. La oración es el mensaje mínimo completo con independencia del contexto. Para crear oraciones son necesarias distintas clases de palabras. La oración significa no solo por el significado de las palabras, sino también por la función que desempeñan en la oración, con lo que dan respuesta a determinadas preguntas. Y por último, identificar las funciones sintácticas que desempeñan las palabras o frases nos ayuda a la correcta interpretación de los mensajes y al uso de elementos y convenciones gráficas que señalan las distintas relaciones entre diversas partes del texto. Como puedes ver, reconocer los elementos de la oración puede ayudar a que tu escritura adquiera más cohesión y coherencia. Ahora que ya lo sabes, domina estos saberes con las prácticas de nuestro taller de comunicación escrita.